Nos sentamos un momentito, hermanos y hermanas. Y en este día, este domingo tercero del tiempo de la Pascua, ya vamos adelantando en ese tiempo pascual, el domingo tercero, ya el próximo domingo es el domingo del Buen Pastor, para ya ir luego al quinto domingo y ir culminando este tiempo de la cincuentena pascual. Pues en el día de hoy, el tema interesante que quiero compartir con ustedes, aunque siempre tomo la idea central del Evangelio los domingos, como ustedes bien saben, sin embargo hoy día quiero tocar un tema de la primera lectura. Primera lectura tomada del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Y el tema que vamos a meditar en esta mañana es el tema de la autoridad. El tema de la autoridad. Y automáticamente nosotros hablamos del tema de la autoridad, nos ponemos a preguntarnos ¿quién tiene autoridad? La autoridad de la casa, la autoridad de la iglesia, la autoridad en la sociedad, la autoridad en la escuela, la autoridad en el país. ¿Quién es la autoridad? Y nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, la autoridad cada vez más como que se va perdiendo. ¿Ustedes han observado eso? Que ya la autoridad de los papás como que se va perdiendo de frente a los hijos. ¿Sí o no? La autoridad de los militares en la calle, de la policía, como que se va perdiendo de frente a los ciudadanos. ¿Sí o no? La autoridad, vamos a decir, de los gobernantes, que hoy día, por ejemplo, muchos en las redes sociales toman a las autoridades civiles para relajar y para hacer memes y todo. Entonces como que ya no existe el mismo sentido de la autoridad. O la misma autoridad moral, la autoridad misionera que tiene la iglesia también se va perdiendo. Y se va notando entonces que hay fuerzas que van desmejorándose en su autoridad y van surgiendo otras autoridades, otras fuerzas que son entonces la influencia. Y por eso cuando hablamos de autoridad tenemos que pensar en quién influencia, quién da influencia, quién crea impacto en los demás. Y de hecho, crear influencia en los demás es lo que en inglés se le dice influencers, ¿verdad? Los influencers son los que crean un impacto fuerte en los demás y ahora con las redes sociales entonces se convierten en líderes que siguen millones y millones de personas. Y por ejemplo en Instagram, en Facebook, en YouTube, los influencers son personas que diariamente los siguen millones y millones de personas. Y sin embargo, la autoridad, como la autoridad tradicional que conocemos, suele ir dejando de provocar impacto, de crear esa influencia en el otro, y se va desmejorando y se va como perdiendo la autoridad. Dada esta introducción, veamos la primera lectura. ¿Qué sucedió en la primera lectura? ¿Quiénes son los que tienen la autoridad del pueblo? Un consejo, y ese consejo se llama el Sanedrín. Y en el Sanedrín allí están los sumos sacerdotes, los gobernadores, los senadores del pueblo, del templo, el gobernador Poncio Pilato en el tiempo de Jesús, y son la autoridad, los que tienen el poder. Sin embargo, va surgiendo otra autoridad que se llaman los apóstoles. La autoridad del Sanedrín se va perdiendo y la autoridad de los apóstoles va creciendo. Vamos a repetir esta frase. La autoridad del Sanedrín se va perdiendo, la autoridad de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y quiero que sigamos con atención la meditación, porque lo mismo que hizo que el Sanedrín vaya perdiendo su autoridad es lo mismo que hace que el papá vaya perdiendo la autoridad en su casa. Lo mismo que hizo que los sumos sacerdotes ya no tengan esa autoridad que antes tenían, es lo mismo que la madre, lo mismo que hace que la madre vaya perdiendo la autoridad en
Es lo mismo que hace que el maestro vaya perdiendo la autoridad en el aula, aunque hay muchos factores. Pero vamos a mencionar estos que sucedieron acá. Es lo mismo que a veces hace que las autoridades militares vayan perdiendo su autoridad, las autoridades políticas, y también no estamos exentos las autoridades religiosas. Vamos perdiendo la autoridad. ¿Qué fue lo que sucedió? 3 cosas dijeron los sumos sacerdotes, que son errores. Y cada uno de esos errores, siempre que se van cometiendo en el hogar, en la escuela, en la casa, en la sociedad, en el grupo, en la comunidad, donde quiera, si se cometen esos errores, la gente va perdiendo la autoridad. Y quiero que entonces anotemos mucho y prestemos atención para que veamos esos 3 elementos. Dijeron los sumos sacerdotes: a ustedes les hemos prohibido predicar en nombre de ese. Entonces el primero es que a los apóstoles se les prohibió. Les hemos prohibido. Lo primero que dijeron los sumos sacerdotes fue: a ustedes, ayúdenme, le hemos prohibido. Una prohibición directa. Número 2, están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas. Están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas. ¿Cómo dice el número 2? Están... Es bueno repetirlo para que se nos quede aquí. Y número 3, y quieren hacernos culpables a nosotros. ¿Cómo dice el número 3? Quieren hacernos culpables a nosotros. Entonces vamos a repasar. El número 1 dice: a ustedes les hemos prohibido. Número 2, están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas. Pero que tienen sueño, es que se levantaron con frío. Y número 3, que decían: nos quieren hacer culpables. Ahora vamos a ver por qué eso es un error. ¿Por qué es un error pensar de esta manera? La número 3, si empezamos de atrás para adelante, la número 3 dice: ustedes nos quieren hacer culpables a nosotros. Pero la pregunta es: de la muerte de Jesús, ¿quiénes son los culpables? Entonces la pregunta no es, imagínense los sumos sacerdotes, los que embaucaron a la población, lo engañaron para que la gente pida la crucifixión de Jesús, los que ajusticiaron a Jesús, lo llevaron donde Poncio Pilato. Entonces la pregunta es, ellos dicen: ustedes quieren hacernos culpables a nosotros, pero ¿quiénes son los culpables? No es que quieren hacernos culpables, es que nosotros somos los culpables. Entonces, el primer error de la gente que va perdiendo su autoridad es que nunca reconoce sus debilidades, nunca reconoce sus errores, no reconoce sus fallas. Y sin embargo, la culpa siempre la ponen en los demás. Entonces, ¿qué hicieron los sumos sacerdotes? Ajusticiaron a Jesús, pidieron su muerte y ahora andan culpando a los apóstoles porque le dicen que ellos son culpables. Perder la autoridad es precisamente andar en la mentira, hermanos y hermanas. Andar en la mentira, andar en la verdad es mantener la autoridad de Dios. Pero mientras se anda en la mentira, se anda en una pantalla, se anda en algo ficticio, la gente no puede ejercer su autoridad, porque anda en la mentira. Y ese es el primer error que cometió el Sanedrín: andar en la mentira. Si se anda en la mentira en el hogar, no hay autoridad. Si en el hogar hay mentiras, hay fallas, hay faltas, no se puede ejercer la autoridad. ¿Ustedes creen que un papá que ande por ahí haciendo cosas y que después exija su autoridad, los hijos van a creer en él? O la madre que anda haciendo cosas por ahí y después entonces él quiere ser una guerrera con la hija, pero que la muchacha sabe. Si anda en la mentira, pierde automáticamente su autoridad. Lo que yo decía ahorita, ¿por qué la gente sigue a los influencers actuales? ¿Por qué la gente los sigue? ¿Por qué esos influencers inmediatamente tienen millones y millones de seguidores? Es porque lo que ellos cuelgan en esas plataformas digitales, lo que estos jóvenes o adultos influencers
suben a Facebook o a Instagram o a YouTube, lo que ellos suben, la gente siente que es algo real, sea malo o bueno, sea moral o inmoral. Eso no importa mucho al mundo, pero si lo ven real, entonces la gente lo sigue. Imagínense ustedes el joven, un influencer de estos, que se levanta un día por la mañana y dice: hoy voy a subir un videito de 30 o 40 segundos. Y entonces se levanta muy resacado porque ayer bebió muchísimo romo y está todavía con la borrachera, pero hay que ir a trabajar. Y él quiere expresar eso para subirlo a su plataforma digital. Y se graba, se autograba él mismo diciéndole a su gente: señores, hoy estoy con esta cabeza llena de romo. Anoche me pasé en bebida y hoy no estoy en trabajo. Imagínense él grabándose de una manera real: hoy no estoy en trabajo. Pero, ¿sabe una cosa? Hay que trabajar. Así que a pesar de que tengo esta resaca, me voy a trabajar. Ya 30 segundos y lo subió. Y no se preparó, no se puso maquillaje, no se cepilló, no hizo nada. Lo subió así mismo como se levantó. La gente empieza a verlo y a verlo y a verlo y a verlo. Y a las 2 horas tiene 1 millón de views. En el fondo, no fue que fue una cosa del otro mundo. La gente sintió que le dijo algo real. Que no fue una pantalla, que no fue una preparación, que no fue un teatro. Y a veces esto, a lo primero que debe decirnos muchas cosas a nosotros a veces. A veces los predicadores, a nosotros los sacerdotes, a los misioneros, a todo el que predica la palabra de Dios. La gente quiere seguir a alguien que sea real, que le hable con la verdad. Y por eso esa hermosa frase antiquísima que dice: las palabras pueden convencer, pero lo que va a arrastrar es la verdad. Es que una gente que está hablando de algo, que está dando testimonio. Entonces, en la mentira no se puede ejercer la autoridad. La segunda cosa que dijeron los sumos sacerdotes, que ahora vengo de atrás para adelante, la segunda cosa fue que ellos le dijeron: están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas. Ojo con esto. Cuando la persona no es capaz de preguntarse qué es lo que está pasando con él, siempre va a poner el dedo en el otro y va a empezar a dejar perder su autoridad. Ellos se dicen: ustedes están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas. La pregunta debe ser: ¿por qué si nosotros tenemos el poder, ustedes son los que están influenciando al mundo, a Jerusalén? Que es la misma pregunta eclesial. La misma pregunta de la iglesia tiene que ser esta, de la comunidad cristiana. La misma pregunta de los que ejercen la autoridad social o política o la autoridad militar. Si tenemos el poder, ¿por qué otra gente que está influenciando el mundo? Entonces, ustedes se dan cuenta que esto puede suceder en el contexto de la familia, en el contexto de lo laboral, en el contexto del trabajo, donde quiera que nos movemos. ¿Quién es el que produce influencia en el otro? Ese es el que va a ir haciendo surgir la autoridad. Y esto fue lo que pasó con los apóstoles. La autoridad del Sanedrín fue cayendo porque dejaron de influenciar a la gente. Los apóstoles, con su vida y con su predicación, entonces estaban generando influencia en los demás. Y el Sanedrín lo único que hace hacer es culparlo porque están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas. Pero no son capaces de preguntarse: ¿por qué yo no estoy enseñando? La Iglesia Católica, que en el año 1962 empezó el Concilio Vaticano II, y la pregunta del concilio fue: Iglesia, mírate a ti misma. Casi 2000 años llevaba la Iglesia, y probablemente la primera vez que la Iglesia se dijo: tenemos que mirarnos a nosotros mismos, a ver dónde está el problema. Imagínense a todos los obispos, todos los cardenales reunidos con el Papa, y que empiecen: vamos a mirarnos a nosotros mismos. Probablemente la primera vez que la iglesia empezó a mirarse a sí misma: iglesia, mírate a ti misma. La gran frase de uno de los cardenales, la gran frase: iglesia, mírate a ti misma. Imagínense en el hogar, hay dificultades, hay problemáticas. Ahora los papás no tienen tanta autoridad sobre los hijos. En vez de decir: no, porque estos muchachos de ahora,
mire, esos muchachos de ahora no sirven para nada. Estos jóvenes, estos adolescentes están en otra cosa. Y ahora no obedecen. Y ahora esos son diferentes. Y ya no se puede ni siquiera tener muchachos porque uno no lo puede criar. No, la actitud es, vamos a mirarnos a nosotros mismos. Esa tiene que ser la actitud. O yo no he sido capaz de entender las nuevas generaciones que van surgiendo. Yo no he sido capaz de entender una generación que tiene una mentalidad totalmente diferente. Ustedes saben cómo se llaman todos los que han nacido del año 2010 para acá, que se llaman generación T. Y es una generación, la generación T. Los que nacieron del 95 al 2010 le dicen la generación Z. O los que nacieron del 75 al 95 le dicen los millennials. Y todos los que estamos en ese rango de fecha, vamos a decir, nos llamamos los millennials. Pero ya los que nacieron del 95 al 2010, la generación Z, y tienen otra forma de concebir el mundo y de vivir la vida. Los que nacieron del 2010 para acá, que se llaman los nativos digitales, nacieron en la era digital, entonces ya viven diferente también y ven y manejan la tecnología, manejan los aparatos digitales. Y entonces los que somos más de para atrás nos vimos preguntando, ¿por cómo es que manejan esos celulares? ¿Y cómo es que son niños? ¿Y que ahora esos muchachos nada más? Y es que son otra generación. Entonces nos vivimos peleando porque nosotros no nos hemos preguntado. Y es que yo no me he detenido a entender la nueva generación para tratar esa nueva generación. Y entonces, si empezamos ese pleito, en ese pleito lo que se va perdiendo es la autoridad, que toda autoridad es querida y dejada por Dios. Y el punto número 1 que dijo el Sanedrín fue: a ustedes les hemos prohibido. Y esa prohibición la podemos ver como la fuerza. A ustedes les prohibimos radicalmente. Aquí sacaron los machetes. Es la prohibición y después le dieron una paliza. Ustedes saben que cuando la gente recurre al pleito, a la prohibición, a levantar la voz, es que probablemente ya se le están acabando los argumentos. Cuando la gente ya pelea es porque ya no encuentra más para dónde correr. Cuando la gente ya saca su último machete es porque ya no encuentra y se siente que está perdiendo la batalla, está perdiendo la autoridad. Entonces, vivir en autoridad se traduce, hermanos, en vivir en la verdad, ser auténtico, reconocer uno su propio error y caminar en el amor y en la opción más que en la prohibición y la fuerza. Más que en la prohibición y la fuerza. Verdad. Si está en la mentira, no tiene autoridad. Autenticidad. Preguntarse a uno mismo qué es lo que está pasando conmigo, en vez de siempre poner la culpa en el otro. Siempre poner la culpa en el otro. Y eso lo vemos a diario en los hogares, en la casa. Que desde que aparece una dificultad parece que siempre la culpa la tiene el otro. Siempre es el otro el culpable. Siempre es porque tú. Siempre es porque tú. ¿Ustedes no les ha pasado así? ¿No han encontrado gente así? Porque cuidado, yo estoy hablando para gente de por allá. A lo mejor aquí en esta comunidad eso no pasa. Gente que siempre pone la culpa en el otro. Y un gesto de autenticidad es uno preguntarse, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Imagínense el papá que se pregunta, ¿por qué los hijos míos se sienten mejor en otro contexto que no aquí en la casa? ¿Por qué le da pereza llegar a la casa? ¿Por qué están felices fuera, pero de que vienen para la casa ya le cae una pereza y una cosa? ¿Por qué se sienten mejor en otro ambiente? ¿Por qué la muchacha cuando tiene que contar algo de su vida no lo hace con su mamá, no lo hace con su papá? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero mientras solamente la culpa en el otro. ¿Por qué que los jóvenes de ahora? ¿Por qué que los jóvenes de ahora? ¿Por qué que los jóvenes de ahora? Siempre estamos como el Sanedrín. Y el Sanedrín fue perdiendo cada vez más su autoridad. Los apóstoles fueron cobrando y creciendo en la autoridad. Esa misma autoridad. Pedro, que es la figura principal de los apóstoles, y que el Señor lo envió a confirmar. El Señor le consultó sobre su amor.
Y el Señor lo puso como cabeza a Pedro. Y esa cabeza se va a mantener en la medida que camine en la verdad. Por tanto, es un mensaje directo para nosotros que somos iglesia. Hay gente que está preocupada porque si hay mucha gente en la iglesia o porque si hay poca gente. No, la autoridad de la iglesia no lo da la multitud, lo da la verdad. La autoridad de la iglesia y la autoridad de cualquier grupo lo da, no una multitud de personas, lo da la verdad. Que camine siempre en la verdad. Y si camina en la verdad, es una institución que tiene autoridad. Que tiene autoridad, que da luz y que crea influencia en los demás. Pues pidamos a Dios, hermanos y hermanas, que Él, que es el dueño de la autoridad, Él que ha dicho, a mí se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra, que esa misma autoridad de Dios siga caminando en nuestra vida entre nosotros, que no perdamos la autoridad de Dios. Y para no perder la autoridad de Dios, hay que caminar en la verdad, hay que caminar en la autenticidad y hay que caminar en el amor. En el amor, no en la fuerza, no en la espada, no en los palos, no, es en el amor. Es en el amor. Pues que Él nos ayude a cada uno de nosotros a manifestar siempre esta autoridad de Dios. Amén. 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 Creo